Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí desde Huamantla, Tlaxcala, y desde de esta empresa maravillosa que es huamantla.tv.org. Tenemos un poquito de problemas para sacar imagen, por lo tanto, acuérdense que mis temas que les comento necesito muchas veces de las imágenes. Entonces yo traía preparado hablarles hoy de quién era el rey Salomón y cómo fue y qué fue lo que hizo. Pero debido a la falla, es que está cayendo un aguaceracísimo tremendo aquí en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, entonces ha habido un poco de problemas con las señales y a veces las cámaras son muy sensibles, tienen problemas, ¿no? Entonces, la situación es que hoy no vamos a platicar entonces del rey Salomón, porque yo traía preparado el tema del rey Salomón, porque el rey Salomón es muy importante, o sea, acuérdense que fue el rey más sabio que tuvo el pueblo de Israel, y acuérdense que tiene muchas cosas muy buenas el rey Salomón. Pero bueno, ya en el próximo miércoles les voy a platicar, o déjenme ver, a lo mejor igual y sí. En cuanto al tema médico, vamos a hablar de hipertensión arterial. Acuérdense que habíamos quedado que íbamos a hablar de hipertensión arterial. Bueno, me comunican si podemos hablar del tema de hoy. Vamos a platicar hoy. Yo traigo preparado el tema del rey Salomón. Posteriormente les pasaré las imágenes que traía yo para ustedes. Miren, acuérdense que los martes platicamos de la historia de la palabra de Dios, pero no como una historia común y corriente, o un cuento, o un mito, sino como algo que sucedió, pero que además nos trae enseñanza, y que además nos trae cosas muy buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, estamos hablando de los tiempos bíblicos, de la palabra de Dios, estaba suscitándose la primera parte. Acuérdense que yo les he hablado de 3 tiempos en la palabra de Dios. La primera es del Génesis hasta el nacimiento del Mesías, hasta la muerte del último apóstol, viene siendo la segunda parte, y la tercera parte viene siendo la que estamos viviendo ahorita, que es la etapa de la gracia, y de libre albedrío, y de hecho es la etapa final. Ya no va a haber otra etapa en la que podamos buscar salvación o arrepentirnos. Tiene que ser en esta etapa, y nos está tocando vivirla a nosotros, ¿sí? En estos años. Se han venido cumpliendo todas las profecías que Dios ha dicho y que Dios mandó. Se han cumplido al pie de la letra. No ha habido una sola profecía que no se haya cumplido. Ha habido profecías de otro tipo de personajes o seres humanos que han fallado bastante, que no han podido corroborar que se cumplan sus profecías, ¿verdad? Pero las profecías de Dios Padre Todopoderosa, no ha habido una sola que no se haya cumplido. Esto es parte también, de lo que nos está enseñando Dios. Quiere decir que su palabra, por lo tanto, es una palabra que se cumple, ¿verdad? Que la palabra de Dios es una palabra que se cumple. Entonces yo les venía platicando a ustedes, ¿verdad?, que la historia de la palabra de Dios, y los días jueves ya platicamos, o más bien tratamos de analizar la palabra de Dios desde un punto de vista científico, lógico y totalmente imparcial, es decir, buscando la verdad, ¿sí? Nuestro Padre bendito nos dejó unos escritos que se llaman Proverbios, que fueron hechos precisamente por el rey Salomón, y en eso nos enseña
Dios a buscar la verdad. En eso nos dice, yo te he dado sabiduría, hijo mío, para que tu caminar sea menos difícil y encuentres respuesta a muchas cosas. A las cosas que no llegues a encontrar respuesta, yo posteriormente, cuando estés a mi lado, te mostraré esas respuestas, porque hay cosas que solamente las sabe el Padre Dios Todopoderoso. En la semana una persona me abordó, y agradezco mucho a la gente que me aborda y me pregunta, ¿verdad? Me abordó una señora, la cual me decía que cómo era posible distinguir o creer en un Dios que era castigador, que se le tenían que hacer sacrificios, que se le tenía que mataban niños, que hacía, bueno, que destruía ciudades, todo lo que sucedió, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, como cuando mataron a todos los primogénitos de Egipto, y cómo era posible que ahorita, después de la venida de Jesucristo, Dios nos habla de un Dios que es diferente, ¿no? El Dios de amor, de la misericordia y el del perdón. Miren, a ciencia cierta, yo les he dicho a ustedes que siempre voy a estar investigando a fondo qué es lo que está sucediendo y lo que está pasando. Yo les he dicho a ustedes que yo no soy pastor, ni soy un dirigente espiritual, ni una guía espiritual, ni mucho menos. Pero sí hubo un momento en mi vida en que ese Dios todopoderoso me hizo comprender y entender que tenía yo que transmitir su palabra, o sea, el evangelio, pero con verdad y corazón. Entonces yo tengo que investigar qué es lo que sucede. Por eso ahora, antes, en tiempos de antes, mi investigación se basaba pues en muchas cosas científicas terrenales, en la medicina, que es mi profesión, en la música, porque a mí me gusta mucho tocar el piano, tocarle a Dios. Algún día voy a pasarles unas imágenes tocando el piano aquí en el programa. Pero ahora, aparte de que estudio todo eso, me la paso estudiando mucho también sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios actualmente se ha venido descubriendo que tiene mucho de ciencia, ¿sí? Y de conocimiento. Hay algunas personas pertenecientes a algún tipo de religión. Yo en lo particular respeto a todas las religiones, a la católica, a los testigos de Jehová, a los evangelistas, a todos los respeto porque finalmente pues también están en la búsqueda de Dios, pero deben también de encuadrar sus ideas y sus conocimientos en verdad y conocimiento. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos los dice, ¿verdad? La verdad os hará libres. Entonces, a través de que yo he estado estudiando todo esto y a través de que Padre bendito, pues no sé si a través de un sueño, no sé si a través de mi conciencia, no sé si a través de mi corazón, no sé si a través de mi existencia, me hizo sentir, investigar de Él y después difundir su palabra. Yo he descubierto que lo que Dios Padre quiere es que hablemos en verdad, ¿sí? Que hablemos de la palabra de Dios con verdad, con propiedad, con lógica. Muchas personas, muchos pastores o muchos dirigentes religiosos se han enriquecido vilmente con la palabra de Dios, han hecho negocio con la palabra de Dios y eso está prohibido, eso no debe de ser, eso es apostasía. Y entonces Dios se va a enojar con ellos o ya se está enojando o no sé qué esté pasando, pero el único que juzga es Dios. Aquí mi finalidad no es esa, ni siquiera, para nada, o sea, yo aquí no recibo ni un quinto, ni lo recibiría, sino simplemente fue porque en algún momento de mi vida se me hizo sentir esta situación y me siento muy contento, muy feliz, de verdad, de estar sumergido en este mundo mágico de amor, de misericordia, del espíritu, ¿verdad? De lo celestial. Y créanme, quiero decirles de verdad, créanme que es real todo esto. Yo también me he hecho esa pregunta, también me la he hecho, la misma pregunta que me hizo esta señora, yo también me la he hecho y digo, sí es cierto, ¿no? Porque ahora que he estudiado la palabra de Dios, así marca. Y nos habla, por ejemplo, la palabra en Génesis, en el Antiguo Testamento, pues nos habla de Dios, de un Dios que efectivamente han pasado esas cosas, pero hay que tomar en cuenta que Dios también es un Dios de justicia, o sea, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de incluso lento para la ira y grande en amor y misericordia, pero también nos habla de que es un Dios de justicia.
y no permite cuando, o sea, él ha destruido, ya no corrigió, sino ha destruido lo que ya no tiene solución, lo que ya no tiene corrección, como por ejemplo Sodoma y Gomorra. Pero por ejemplo tenemos otro ejemplo, David y Betsabé, o sea, David, que fue el que creó los salmos, él se enamoró de una mujer que se llama Betsabé, que era una mujer casada, cometió el pecado de adulterio, y no solo cometió adulterio, sino asesinó a su esposo para quedarse con su esposa, porque ya había embarazado a Betsabé. Pero como David se arrepintió de corazón y se postró ante Dios y le pidió perdón y le confesó que su amor era puro por Betsabé, porque acuérdense que el amor mata el pecado, ¿sí? Es lo único que puede matar el pecado y lo único que puede hacer que nuestro Padre Celestial nos perdone, el verdadero amor. Y el verdadero amor es eterno, es para siempre, ¿sí? El verdadero amor es fiel, es abnegado, es sufrido, todo lo cree, ¿sí? Siempre va a luchar, nunca se vence, pero sobre todo perdona y continúa adelante, ¿sí? A veces cuando conocemos a alguien y no, pues no nos perdonó, o simplemente pues no nos extraña, o simplemente no piensa en nosotros, o no, ni siquiera pregunta cómo estamos ni nada, a pesar de que hubiesen pasado muchos años de una relación, pues significa que no lo amaron a uno, ¿no? Porque si uno con defectos y errores, pero se arrepiente uno y se regresa uno y como lo hizo David, y Dios perdonó, ¿cuánto y más nosotros? ¿Sí? O sea, Dios nos está poniendo, no es que haya perdonado a David porque Dios juegue, no, sino porque también nos está poniendo enseñanza de que si nos arrepentimos y si retrocedemos y nos regresamos al camino del bien, nos deben de perdonar. Pero si alguien, alguna compañera, alguna pareja, algún esposo, alguna esposa, no nos ha perdonado, y al contrario se la pasa, pues continúa siempre con acusaciones y difamaciones y siempre está atacando y no quiere saber nada de nosotros, llega el momento en que uno entiende que definitivamente esa persona no te amó y debes retirarte de esa persona porque nunca te va a amar, y menos si ha pasado muchos años de una relación, pues menos, no te va a amar, no te valora, no, aunque cambies, hagas lo que hagas, no te va a amar, y entonces esa persona hay que dejarla libre para que busque a otra persona y la haga feliz. Esperemos que la encuentre y la haga feliz, porque igualmente si no aprendiste a perdonar y si no aprendiste a amar, a nadie vas a poder hacer feliz, ¿no? Pero independientemente de esto, el amor es lo único, y lo dice la palabra de Dios, el amor es lo único que limpia el pecado, ¿sí? Que cubre el pecado, que quita el pecado. Esto está escrito en Dios, en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pero habla de que únicamente el amor. Y bien, sí es cierto, cuando Jesucristo fue crucificado, Él tenía el poder, la fuerza de llamar a todos sus ángeles y desbaratar a los romanos, acabarlos. De hecho, cuando Él murió, tembló, se partió la tierra, se partió el templo, cayó un aguacero terrible, horrible, de granizos y todo. Parecía que se iba a acabar el mundo. Pero ahí sucedió porque pues de alguna forma ya habían lastimado a Jesucristo. Mas sin embargo, ¿qué dijo Jesucristo? Perdónalos, mi Padre, porque no saben lo que hacen. Es la mayor expresión de amor que nos ha mostrado Jesucristo y Dios Padre al sacrificar a su Hijo. Entonces imagínense, ¿quiénes somos nosotros? ¿O qué nos queremos creer? ¿Sí? Si no podemos perdonar a alguien que nos hizo algo. Si no podemos olvidar lo que nos hizo, si Jesucristo nos enseña eso, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y más siendo ya cristianos, y más ya conociendo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que no hay cristiandad, que no hay amor, que no se amó, que nada más está pensando en esa persona, en ella misma o en él mismo, y que definitivamente no funciona. Sí, todo fue de embalde, así hayan pasado años, hayan pasado lo que haya pasado, todo fue de embalde, todo fue una situación falsa, y simplemente pues es una lástima que todo lo creado o sembrado se haya perdido. Mas sin embargo, ¿verdad? Uno debe dejar en libertad a la persona para que rehaga su vida y a lo mejor le vaya mejor. Jesucristo, ¿qué dice? Yo ya los perdoné, yo ya me sacrifiqué, yo ya me
ofrecí a mi hijo, Dios que dice, ya ofrecí a mi hijo en sacrificio, ¿para qué? Para que yo ya puse la primera parte, ¿no? De lo que estoy haciendo. Ahora ustedes, o sea, nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer. Si vamos a seguir en el camino del mal o en el camino del bien, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta de esa persona que me decía que cómo era posible, pues que en el Antiguo Testamento era un Dios de esa forma de ser, y en el Nuevo Jesucristo habla de un Dios amoroso y misericordioso. Miren, también lo que tienen que hacer es leer más profundamente la palabra de Dios, porque también en el Antiguo Testamento hubo muchas obras de parte de Dios Todopoderoso de amor y de misericordia. Porque la gente luego nada más señala lo malo y no señalan lo bueno. Además, en aquellos tiempos, nuestro Padre estaba iniciando su creación desde el Génesis hasta los profetas y todo lo que sucedió, hasta la llegada del Mesías, y después del Mesías, o sea, de Jesucristo y la resurrección, hasta la muerte del último apóstol. Dios estaba haciendo su trabajo, mostrarnos sus intenciones. ¿Cuáles eran sus intenciones? Salvar a su creación. O sea, su creación es la humanidad. Entonces, si nos ponemos a estudiar más profundamente la palabra de Dios, y desde un punto de vista teológico científico, y desde la teométrica y la teomática que les he mencionado a ustedes, ¿verdad? Desde incluso la arqueología sistémica o la teología sistémica, podemos encontrar que Dios era un Dios amoroso y siempre lo ha sido. Pero en aquellos tiempos hubo pueblos que se olvidaron de Dios y se olvidaron de su prójimo. Miren, en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles que mandó Dios a destruir a Sodoma y Gomorra y liberar a Lot, sacarlo de la ciudad, no los habitantes de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones con los mismos ángeles y los andaban persiguiendo. O sea, ya había maldad sobre maldad. Y acuérdense que la maldad atrae maldad, el bien trae bien. Es una ley, es algo como energético, como una energía, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el bien para que Dios vea nuestra buena intención de salir adelante. Entonces yo le quiero decir a la señora que me hizo favor esa pregunta y que muy atentamente escucha programa a programa, yo le quiero decir que hay que estudiar más la palabra de Dios más profundamente y afianzarse de un buen pastor o de un buen guía espiritual para que le vaya enseñando la palabra paso a paso, y verá que no hay dudas sobre la forma de ser de Jesucristo. Incluso ella me decía, hasta pareciese que los judíos hablaban de un Dios diferente al Dios que hablaba Jesucristo o al que nos habla usted, doctor. Así me decía la señora, ¿no? Porque el Dios de los judíos, llamado Jehová o Yahvé, parece un Dios diferente. Digo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. La única situación es que en aquellos tiempos, ¿verdad? Dios tenía que apagar muchas revelaciones, gente que se revelaba, gente que hacía. No, en aquel tiempo no había el libre ni había el periodo de gracia. ¿Sí? Estaba en formación desde el Génesis y Dios tenía que ser estricto, como lo sería cualquier dueño de una fábrica que apenas empieza, como lo sería cualquier persona que tiene un negocio y empieza a echarlo a andar, pues tiene que ser estricto y disciplinado. ¿Por qué? No puede permitir que alguien venga y destruya su proyecto. Es lo mismo que sucede con Dios. Por eso son las 3 etapas que les he mencionado. Después de que ya fue hecho todo lo que hizo Dios Todopoderoso Jehová al principio, en la primera etapa, pues tenía que ir destruyendo incluso a los enemigos de su pueblo escogido, que era Israel, porque no atacaban a su pueblo Israel, lo atacaban a él, porque era su pueblo. Cuando alguien ataca a un hijo nuestro, nos está atacando a nosotros también, nos está dañando a nosotros también, nos está provocando a nosotros también. Por eso es importante entonces entender por qué Dios fue evolucionando de esa manera. Después ya vino el segundo periodo, en el cual también a través de los apóstoles Dios hacía las obras y hacía las cosas, pero ya más bien era el evangelio, y que se comprobara que era verdad la existencia de Dios mismo y su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de ¿qué? De la resurrección. Y después de ese periodo, hoy estamos en el periodo de la gracia,
y el libre albedrío, pero que es muy delicado. Es un periodo en el cual tenemos de verdad ya que entregarnos a Dios. Miren, no podemos estarnos afianzando de las drogas, del alcohol, de los vicios, de las cosas desenfrenadas, de las cosas materiales como el dinero o cosas así. No podemos estarnos afianzando de eso porque eso es efímero y destructivo. La misma palabra dice, no pongas tu corazón en las cosas materiales, terrenales, que te pueden robar, que la polilla se puede comer, que se puede echar a perder, en fin, que puede desaparecer. Pon tu corazón en la salvación de tu espíritu, porque eso va a ser eterno. Para eso vino Jesucristo, para enseñarnos eso, y para eso resucitó, para enseñarnos, para mostrarnos que existe la resurrección. Obviamente no va a ser una resurrección en carne, cuerpo y sangre, sino va a ser una resurrección espiritual y celestial. Entonces es algo muy bonito meterse en los terrenos de Dios, dejarnos bajo la protección de las alas de Dios, porque ahorita ya tenemos a un Dios que efectivamente ahorita pues nada más está esperando, porque Él es paciente, está esperando los tiempos, a ver si cambiamos, a ver cuántos más nos podemos salvar, pero va a llegar el momento, y ya está próximo, porque las profecías lo están marcando, y ya se están cumpliendo con todos los eventos que están sucediendo. No sé si nos toque a nosotros, o a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, pero de que ya está pronto esto, ya está pronto. Y entonces llegará el momento en que Jesucristo ya no venga como un cordero, ¿verdad?, a sacrificarse, sino ya va a venir pues como un hijo de Dios juzgador, pero sobre todo a recoger a su pueblo más que nada, ¿sí? A recoger a su pueblo que sí quiso cambiar, que sí quiso volverse atrás, y entonces va a ser una cosa maravillosa, porque pocos serán los escogidos, muy pocos serán los escogidos para esto. Es muy importante que tengamos esto en cuenta en nuestra vida. No venimos acá, a este mundo, no venimos a la nada, ¿sí? Porque de la nada no hay nada. O sea, eso es una ley, y es un estudio científico que se ha hecho muy claramente con pruebas científicas. De la nada no surge nada. O sea, de la nada no surge nada. Entonces no pudimos haber venido nosotros a la nada, a nada más pasar un tiempo acá, te mueres y ya no eres nadie. Porque entonces, ¿de qué sirve que tengamos sentimientos? ¿De qué sirve que sintamos amor? ¿De que sintamos remordimiento? ¿De que tengamos conciencia subconsciente? ¿De qué sirve que nos haga sufrir, o que suframos porque vemos sufrir a otra persona? O sea, todas esas son esencias de Dios, que Dios nos puso a nosotros porque nos hizo a su semejanza. Y eso no puede quedarse enterrado en un hoyo y echarse a perder o podrirse junto con la carne. O sea, no. Claramente lo dice Dios. Una cosa es alma, otra cosa es espíritu y otra cosa es corazón. Entonces es muy importante, ¿verdad?, salvar nuestro espíritu. La intención de esta empresa y de su servidor en cuanto a este programa es eso, que hagamos conciencia de que debemos buscar a Dios Padre Todopoderoso y salir adelante. Obviamente nos puede pasar como con el rey Salomón. Miren, el rey Salomón era hijo de David. Fue un hijo que tuvo con Betsabé, con la mujer que cometió adulterio, ¿sí? Nacido en Jerusalén. David había sido advertido que bajo su sucesor habría un reinado de paz, y le dio el nombre de Salomón, que significa pacífico. O sea, en aquellos tiempos la gente no tenía nombres nada más porque sí, tenían un significado. No es como ahora que le ponen nombres tan extraños y tan raros a los niños, ¿no? El profeta Natán le dio el nombre de Jedidías, que significaba amado y escogido de Dios. Cuando David envejeció y se debilitó, Adonías, uno de sus hijos nacidos en Hebrón y probablemente el mayor después de la muerte de Amón y de Absalón, intentó usurpar el trono del rey Salomón. El profeta Natán, ayudado por el sumo sacerdote Sadoc y por Benaía, el jefe de la guardia, y con el apoyo de la guardia personal de David, desarticularon esta conspiración para que atacando al rey Salomón, y Salomón fue proclamado rey. Poco después de esto, pues ya murió David, y Salomón inició su reinado alrededor del 970 antes de la era de Cristo.
Tendría entonces alrededor de unos 20 años, porque más o menos por aquellos tiempos los reyes eran jóvenes. Incluso hubo un rey muy joven, de 8 o 10 años de edad, que tuvo que ser ayudado, ¿no? Ayudado para gobernar. Y obedeciendo las últimas recomendaciones de su padre David, dispuso a Abiatar, el sumo sacerdote, e hizo ejecutar a los que, bueno, se habían tratado de rebelar en esta situación, ¿verdad? Tenía que llevar a cabo la construcción, ¿sí? La construcción del templo, porque la construcción la quería llevar a cabo David, pero Dios no dejó que lo construyera por el pecado que había cometido, porque el pecado, aunque Dios lo perdonó o se lo pasó por su arrepentimiento sincero, pero el pecado, cualquiera que sea, tiene consecuencia, ¿sí? El pecado siempre va a tener consecuencias, siempre va a tener consecuencias. Por eso es que es mejor no pecar, porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Entonces le dijo Jehová a través de sus profetas que quien construiría el templo de Jehová sería el rey Salomón. Y así es, Salomón construye un templo preciosísimo, maravilloso, para orar al Padre bendito. Pero Salomón, desgraciadamente, pues como todo ser humano, como todos nosotros, pues caemos en pecado, sobre todo cuando están ante el poder. Entonces Salomón, ya estando en el poder, empezó a olvidarse de los mandamientos de Dios, tuvo más de 1000 mujeres, y el problema de haber tenido tanta mujer, pues es grave, ¿no? Pero más grave fue que empezó a Salomón a construirle oratorios a dioses de esas falsos, de esas mujeres, ¿sí? Entonces ahí es donde Salomón perdió la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el único que debemos adorar es a nuestro Padre Celestial. Entonces Salomón cayó en esa situación y desagradó precisamente a Dios, ya le desagradó completamente, y por eso después fue tomado de nuevo el reino del rey Salomón. Pero Salomón en sus comienzos, en sus inicios, le preguntó a Dios, bueno, Dios le decía, ¿en qué quieres que haga para ayudarte a gobernar mi pueblo de Israel? Y Salomón, en lugar de pedir riquezas o pedir larga vida o cosas personales, le dijo: Padre bendito, solo dame sabiduría para hablar de ti. Entonces eso le agradó mucho a Dios, porque a Dios le agrada mucho la humildad. Entonces le agradó a Dios esto bastante, y efectivamente le dio mucha sabiduría, y aparte le dio mucha riqueza y larga vida a Salomón. Pero desgraciadamente Salomón, falló. Miren, nuestro Padre Celestial, lo que le pidamos nos los va a dar, cuando lo pedimos con fe. Nos los va a dar. Pero si nosotros fallamos, se acaba lo que nos dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, de nuestro respirar, de nuestro palpitar, de nuestro caminar. Él es dueño de lo que tenemos, es porque Él nos los dio, no porque nosotros seamos autosuficientes y seamos tan poderosos que solitos podemos lograr todo. No, Él es el Padre todo bendito, que su palabra dice: no moverás un párpado si no es porque yo lo desee así. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que todo lo que hagamos y todo lo que adquiramos en esta vida terrenal, le demos gracias al Creador. Antiguamente hacían sacrificaban animales para agradecerle a Dios, había sacrificios para el perdón de los pecados, muchas cosas, ¿no? Ahora ya no hay eso, ya no hay sacrificios. Ahora el sacrificio es sacrificar la carne. ¿Sí? Es decir, si Dios nos está socorriendo, si Dios nos está ayudando, tratemos de pecar lo menos posible, o no pecar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le agrademos a Dios y Dios nos siga socorriendo más, nos dé salud, nos dé, donde vivir bien, un trabajo que sea remunerado. Él es el Padre de las bendiciones. Jehová es el Padre de las bendiciones. Nada más que nos olvidamos de eso en cuanto tenemos poder. En cuanto tenemos poderío, en cuanto tenemos un puesto político fuerte o cualquier puesto, sentimos que ya somos todo, y pues para nada, ¿no? No es así. Y entonces es lo que le pasó a Salomón, y él reinó 40 años. Fíjense, fue uno de los reyes que más tiempo reinó, y reinó 40 años. Él murió alrededor del 931 antes de la era de Cristo, ¿sí? Pero todo esto que les platico está en los libros de Hechos de Salomón, en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, ¿sí? Y así, en la palabra de Dios, ahí están todos los hechos que les he dicho. Pero
¿Qué nos indica esto? Que debemos ser agradecidos ante Dios Todopoderoso. Lo que Él nos dé está bien, y sobre todo en las buenas y en las malas, ser agradecidos. Miren, aquí ven que hubo elecciones el pasado domingo, y yo les dije antes de las elecciones, Dios va a escoger a la persona idónea para que se quede en este cargo, ¿no? A los diputados idóneos para que se queden en este cargo. Y bueno, quedó una persona, lo poco que yo conozco del contador Jasso, o Jorge Jasso, es que es una persona también que le gusta conocer de Dios, que le gusta estar con su familia, que tiene principios, que tiene moral. Entonces quiere decir que nos puede ir bien con él, ¿no? Ya depende de él cómo él se comporte ya en el poder que tiene ahorita para poder ayudar a la gente y sacar adelante a Huamantla, ¿no? Lo mismo con el amigo Ignacio que quedó de diputado, también aquí lo tuvimos de invitado, y lo mismo, ahora ya Dios ya les dio la manera de poder ayudar a la gente, ahora tienen que corresponder haciéndolo, y créanme que es bueno que haya quedado ellos, es algo muy, muy positivo para la ciudad de Huamantla. Van a acabarse muchas cosas que también ya estaban mal, no precisamente de la anterior administración, sino ante anteriores administraciones a esta, que han dejado cosas de herencia para otras administraciones. Entonces, bueno que haya quedado el licenciado, el contador Jorge Jasso, ¿no? Y nuestro amigo Ignacio. Pero sí es importante, ¿verdad?, que todo lo que nos sucede alrededor nuestro le demos gracias al Creador, porque solamente Él nos puede ayudar a salir adelante, solamente Él nos puede dar y quitar lo que tenemos. Ya más adelante les voy a platicar más cosas del rey Salomón, ya con imágenes que les voy a traer, para que vayan pues entendiendo un poco más lo que es la palabra de Dios. Pero sí les quiero decir, no duden de la palabra de Dios. Si bien es cierto, está un poco desfasada, está un poco alterada, le han quitado muchas cosas, porque el Gran Concilio así lo hizo, y fue algo muy mal hecho, y por eso, ¿verdad?, tiene un costo, pero está la esencia de un Padre amoroso, de un Padre divino, de un Padre que perdona, que tiene misericordia, que si lo invocamos nos ayuda, y de un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos a que estemos con Él en espíritu al momento después de nuestra muerte. Entonces es muy importante no dejar de pensar en eso, no perder ese objetivo, ¿sí?, de que existe un Dios amoroso, precioso, que nos va a ayudar siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón hacia ese Dios. Otra persona me preguntaba, doctor, es que yo soy católico y entonces no voy a llegar a Dios porque soy católico. Yo le dije, depende de tu corazón. Aunque estés en el catolicismo, si eres una persona que vas de corazón a buscar a Dios, vas a encontrar la verdad. Y Dios también, claro que te va a tomar en cuenta, porque finalmente el objetivo es buscarlo a Él. Pero hay que llevar a cabo sus mandamientos. Porque acuérdense que la fe sin obras no tiene sentido. ¿Sí? Tenemos que, hasta la palabra lo dice, por sus frutos los conocerás. Un buen árbol, por sus frutos los conocemos, por sus actos. Entonces, tenemos que buscar cambiar para poder salir adelante. No nada más es de palabra. No importa dónde estén o en el lugar que estén. Aunque yo les he dicho a ustedes, yo en lo particular no pertenecemos ni a testigos de Jehová, ni católicos, ni nada de eso, y yo los respeto a cada uno de ellos. Más bien yo siento que debemos pertenecer a una gran familia, una familia de Jesucristo, la familia de Dios Todopoderoso, Creador del universo y de nosotros mismos. Es al que debemos de pertenecer y es al que debemos de creer y al que debemos de hablarle. Y probablemente algunas religiones pues también se refieren al mismo Dios, pero bueno, ya Dios en su debido momento a cada quien le dará entendimiento y luz para poder descubrir la verdad y saber qué camino seguir. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ya con ustedes para hablar del tema hipertensión sistémica. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores.
Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más. Florerías Caridad. Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz. Más de 20 años nos respaldan porque somos los mejores. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Bueno, ahora vamos a hablar en nuestra parte de temas médicos, vamos a hablar de hipertensión, la hipertensión arterial. Miren, la hipertensión arterial es un problema muy delicado. ¿Por qué es delicada? No solo por las consecuencias, sino porque además cuando no nos damos cuenta cuando tenemos alta la presión arterial. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos alta la presión arterial? Nos pueden suceder muchas cosas. Se nos puede romper una vena en el cerebro, nos darnos una hemorragia cerebral vascular o salir un aneurisma, que es una especie como de un chipotito que se hace, como cuando las cámaras se les hace un chipotito, ¿verdad? Entonces nos ocasiona también un efecto de tumor o tumoración o un efecto de comprimir parte del cerebro afectado. Aparte de eso nos puede provocar parálisis faciales o apoplejías, incluso parálisis de algún miembro, o de los dos, o de la mitad del cuerpo. Sí, en fin, la hipertensión arterial es muy peligrosa y es muy importante de todas las cosas de nuestro cuerpo humano checarnos la presión constantemente. De hecho, yo le he dicho a mis pacientes que tengan en su casa dos tipos de aparatos. Uno para checarse la presión arterial y otro para checarse el azúcar. Sí, porque el azúcar también es muy silenciosa. Entonces la hipertensión arterial sí es bastante peligrosa, ¿sí? Es conveniente checarnos la presión arterial por lo menos 2 o 3 veces cada semana para poder ver lo ideal. Yo recomiendo que lo ideal sea checarse la presión un día sí y un día no. Y llevar un seguimiento de su presión, ir anotando en una libretita un seguimiento de su presión. ¿Por qué quise volver a hablar de hipertensión arterial? Porque
es muy frecuente la hipertensión arterial y porque algunas personas me han pedido que se vuelva a hablar de ese tema, por eso estamos volviendo a hablar, porque es un tema bastante importante, ¿sí? La hipertensión arterial puede causarnos mortalidad, nos puede causar paros cardíacos, infarto al miocardio, nos puede provocar coronopatías con angina de pecho, ¿sí? Nos puede provocar taquicardias o nos puede también provocar arritmias cardíacas. En fin, la hipertensión arterial nos va a causar muchos problemas, nos vamos a sentir muy mal. ¿Cuándo tenemos hipertensión arterial? Cuando constantemente, por 10 días seguidos, tenemos arriba de 145 a 150 sobre 90-95 de presión arterial. Es entonces cuando ya podemos pensar que tenemos hipertensión. Cuando han pasado 10 días de checárnoslas, día con día, y hemos encontrado estos niveles de hipertensión arterial. Quiere decir que ya somos personas con la presión alta y inmediatamente tienes que acudir a su médico. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, ay, es que me espanté, ay, es que no comí bien, es que no dormí bien, y le achacan que tienen la presión alta a esas cosas, y lo único que están haciendo es retardar su problema e incluso que puedan fallecer en cualquier momento. ¿Cuántas gentes les ha dado la hipertensión arterial hasta 220 sobre 120 y se mueren? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está hecho para tener la presión arterial alta. Pero es importante lo más pronto posible checarse de la presión arterial, ¿sí? Constantemente. Cómprense aparatos, ahora ya hay aparatos muy baratos. Hay un aparato que venden en una empresa comercial, bueno, aquí, famoso cheque le llamamos, y está muy barato, vale 450 pesos, trae hasta de regalo un termómetro y con ese se pueden checar su presión perfectamente. Claro, lo ideal sería conseguirse un aparato profesional, más profesional, el que te checa la presión, que aparte se escuche el latido cardíaco y que aparte tiene para detectar arritmias y oximetría, es decir, para detectar el oxígeno en la sangre. Entonces es muy importante checarse la presión arterial porque sí nos puede causar problemas muy severos. Mucha gente piensa que la hipertensión arterial nada más es de los adultos y no. También en los niños hay hipertensión arterial, ¿sí? Y muchas veces no se dan cuenta o no lo llegan a pensar, piensan que el niño no puede sufrir de esto y no, también el niño puede sufrir de hipertensión arterial. Sí, la mayoría de las enfermedades que sufren los adultos también las sufren los niños. Entonces, ojo, es muy importante eso, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas de que se nos sube la presión? Normalmente, la mayor de las causas es porque tenemos problemas en el sistema renal, sobre todo en el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Pero en el sistema de los riñones, más que nada, en las enzimas que regularizan la presión arterial, pero también cuando tenemos problemas renales. Por ejemplo, pielonefritis, que son infecciones crónicas, problemas de mal funcionamiento renal, ¿sí? Incluso la hipertensión arterial nos puede estar avisando de que podemos caer en insuficiencia renal. Y si hacemos unos estudios de laboratorio, una química sanguínea, y salen alterados los asuados, que es la renina, la angiotensina y todos esos productos, pues entonces ya estamos hablando de que estamos cayendo en un problema de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, pero también el sistema renina-angiotensina, que son las enzimas proteolíticas, que son secretadas por las células diostaglomerulares de los riñones, que rodean las arteriolas aferentes, ¿sí? En respuesta a diversos estímulos que incluyen disminución de la presión del riego renal, incluso cálculos renales, reducción del volumen intravascular, catecolaminas circulantes con mayor actividad del sistema nervioso simpático, aumento de la distensión arterial o hipopotasemia, ¿sí? Se alteran el sistema renina-angiotensina y nos van a ocasionar problemas de hipertensión arterial. El asustarnos, el estar constantemente en estrés, en nervios, también nos causa hipertensión arterial. Si nuestro cuerpo no está hecho para estar en estrés, no está hecho para que estemos nerviosos, está hecho para que vivamos una vida tranquila, ¿sí? Con sus tiempos debidos para todo. La aldosterona, ¿sí? También tiene que ver con el problema de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, es muy necesario que a todos los pacientes
que tienen problemas de hipertensión arterial, no solo pensemos que porque tengo una infección renal crónica o porque tengo un mal funcionamiento renal, sino que a lo mejor tengo un problema en las enzimas proteolíticas del sistema renina-angiotensina. Y entonces hay que mandar a hacer al paciente una determinación de renina-angiotensina para ver si están elevados o están disminuidas, ¿sí? Otra causa que nos hace que la presión arterial se nos eleve es cuando no tomamos mucha agua, ¿sí? Es importante que debemos tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque se forzan nuestros riñones, si se forzan a liberar sustancias, a desintoxicar, y nos puede ocasionar también tanto la falta de agua como el exceso de agua causan problemas, pero más cuando nos falta agua. Acuérdense que nuestro cuerpo trabaja a base de agua en el 73% de los casos. Entonces es muy importante tomar mucha agua. Mucha agua, ¿para qué? Para que nuestros riñones estén trabajando bien, ¿sí? Existe un problema que se llama defecto de la natriuresis, que es en individuos normales este problema. La eliminación renal del sodio aumenta en respuesta a elevaciones de la presión arterial y a una carga de sodio o de volumen. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede? Que la gente que toma mucha sal o que está acostumbrada a tomar mucha sal va a sufrir hipertensión arterial, porque debemos de evitar la sal en nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo tampoco está hecho para tomar sal. Sí, aunque sabemos que la sal da sabor, sabemos que la sal condimenta la comida, pero no está hecho nuestro cuerpo para tomar tanta sal. Y mucha gente toma mucha sal en sus alimentos, como también mucha gente toma mucha azúcar en sus alimentos. Todo debe ser con medida, todo debe ser regulado, porque si no, nosotros mismos nos vamos a causar daño, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene la presión arterial alta, hay que quitarle la sal, ¿sí? También se tiene que checar los niveles de sodio, que es la sal, y calcio intracelulares, pero a nivel intracelular, porque se ha comprobado que en la hipertensión esencial está elevada el sodio intracelular en los eritrocitos y en los tejidos, ¿sí? Y esto puede ser se debe de ver o se puede causar por anormalidades en el intercambio de sodio y calcio, ¿sí? Y otros medios de transporte que tiene el cuerpo humano para eliminar el sodio. Por eso es que debemos también eliminar la ingesta de sal, ya que nos hace daño. El estar gorditos, la obesidad también nos ocasiona trastornos de hipertensión, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene que forzarse más para irrigar más sangre a otros niveles. Entonces es importante estar delgados, mantener tu peso. ¿Cuál es el peso ideal? Si usted mide 1,60 de estatura, máximo pese 65 kilos, no más. No debemos de pesar más de esos 65 kilos, ¿sí? Porque si no, se van a afectar nuestros riñones y nuestro sistema cardíaco. El fumar, el alcohol, ¿sí? Y la falta de ejercicio también nos provocan hipertensión. Tenemos que hacer ejercicio, por lo menos caminar media hora diaria, o hacer ejercicio media hora diaria, o media hora tener una bicicleta estática y hacer ejercicio media hora, para que se active nuestro ritmo cardíaco y a través del sudor sean liberadas las toxinas que nos pueden llegar a provocar hipertensión arterial. La policitemia vera. Un día les voy a hablar de la policitemia vera, es un problema bastante delicado también. La policitemia vera es cuando la sangre se vuelve muy viscosa. Entonces, al estar muy viscosa, se vuelve más gruesa y aumenta en cantidad dentro de nuestro cuerpo, y por lo tanto se disminuye la circulación y aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad?, checar eso. Las mujeres también, aquellas que están acostumbradas a usar estrógenos, deben tener cuidado, porque los estrógenos causan hipertensión arterial, ¿sí? Es importante que si una mujer está usando estrógenos como anticonceptivos de cualquier tipo, tiene que checarse su presión arterial, porque le puede llegar a causar hipertensión. Entonces es muy importante que la mujer que se administre o que tome anticonceptivos se cheque su presión y no se automedique, no se tomen anticonceptivos por ustedes mismos, porque tiene que ser un anticonceptivo o unos estrógenos de acuerdo a su edad, talla, peso, constitución física, etcétera, ¿sí? Entonces es muy necesario, pues, tener todo este tipo de problemas. También el hiperaldosteronismo primario es otra enfermedad que nos provoca también hipertensión, y el feocromocitoma, que son enfermedades ya más raras, pero que también nos llegan a provocar hipertensión arterial. La coartación de la aorta, ¿sí?
también hay una hipertensión relacionada con la mujer embarazada. Esa todavía es más delicada, porque provoca una fuerte reacción que se llama eclampsia. Y entonces la eclampsia es como una especie como de alergia al mismo embarazo y provoca hipertensión alta y provoca que incluso se pueda perder la vida de la mamá y la vida del bebé. Por eso es que es muy necesario que la mujer embarazada se cheque con su médico mes con mes para ver si no tiene síntomas de iniciación de preeclampsia, que esto podría causarles problemas muy severos y muy graves. Hay algún otro tipo de enfermedades como la acromegalia, la hipercalcemia, ¿sí? El tiroidismo, ya sea hipo o hipertiroidismo, la acromegalia, la hipercalcemia de cualquier causa, ¿verdad? Los trastornos neurológicos que aumentan la presión intracraneal también nos provocan hipertensión arterial. Incluso la migraña, que ya les he hablado de migraña, también es un problema que nos puede causar trastornos graves, ¿verdad?, de hipertensión arterial, sobre todo a nivel cerebral. Entonces sí es necesario que tan pronto tenga algún síntoma de hipertensión arterial, se vaya con su médico de confianza, pero sobre todo tenga usted en su casa un equipo de diagnóstico, es decir, un aparato para checarse la presión, un aparato para checarse el azúcar, y que lo tenga en su casa. Ahora ya son muy baratos. Miren, cuando yo empecé a meter ese tipo de aparatos en mi consultorio, me costaban bastante dinero. Ahora un aparato para checar el azúcar le cuesta a usted alrededor de 400, 500 pesos, y los he visto hasta en oferta en 350 pesos, y para la presión lo mismo. Entonces cómprenselo porque les puede salvar la vida. Tengan en su casa, así como deben tener un botiquín de urgencia en su casa, deben tener estos dos aparatos para checarse la presión y checarse el azúcar, ¿no? El tratamiento va a ser, pues, eso es de acuerdo al problema que tenemos, de acuerdo a lo que se diagnostique que se tiene, o a la causa que tengamos de hipertensión, ¿sí? Y va a incluir ejercicio, va a incluir dieta baja en sal, no tener tensiones, presiones nerviosas, enojos, nerviosismos, ¿verdad? Pero el tratamiento se los va a instituir su médico de confianza de acuerdo a los síntomas y la causa que le está provocando su hipertensión, porque lo que es para uno puede ser para otro, o no lo puede ser. Y tienen que dar también diuréticos, antihipertensivos, ¿verdad? Bloqueadores beta-adrenérgicos, que bueno, ya se tienen que usar, bloqueadores del conducto de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Fármacos con acción simpaticolítica central y antagonistas del receptor alfa. ¿Sí? También se pueden usar inhibidores simpático-periféricos y hacer una terapia combinada. El chiste es que la presión debemos de bajarla a más o menos 130 sobre 85-90 para que no tengamos problemas con la hipertensión arterial. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Quiero agradecer infinitamente las llamadas de todas las personas que me han hecho favor de hablar. Nuestro teléfono es el 247-47-1-6075. Estoy a sus órdenes, o personalmente búsquenme, ¿verdad? Y con toda confianza los vamos a ayudar o darles consulta sin costo alguno. Y como les digo, pues felicidades a nuestro nuevo presidente, al señor Jasso, ¿verdad? Jorge Jasso. Esperemos que le echen ganas y que saquen adelante a nuestra ciudad, que realmente lo necesita. Y creo yo que así va a ser, ¿sí? Entonces, muchas felicidades a todos, pero sobre todo felicidades a los guamanclecos porque han escogido bien. Nos vamos a ver primeramente Dios el martes que viene con otro tema médico y con otro análisis y otro análisis también de la medicina, y a ver qué otro tema les podemos traer. Les deseo que descansen, ¿verdad?, en compañía del Espíritu Santo de Dios, y que tengan una noche maravillosa descansando. Gracias y buenas tardes. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.